Hola, buenas tardes, ¿cómo les va a todos? En primer lugar, bueno, les agradezco a las colegas la confianza, estaba casi con un poco de vergüenza, pero le agradezco también acá a Jor la enorme generosidad de permitirme abrir el tema, que parece estar enfocado un poco como el tema más complejo de explicar, porque es el tema menos jurídicamente encuadrable en principio, esto de con qué se come la cuestión de la perspectiva de género. Y tenemos, para poder explicar el tema, que empezar hablando por la cuestión conceptual. ¿Por qué se entiende por concepto de género? ¿Cuál es la acepción del concepto de género en el idioma castellano? ¿Cómo diferenciamos y por qué diferenciamos el concepto de género del concepto sexo? ¿Y qué implica la perspectiva de género como herramienta analítica y herramienta conceptual en el mundo del derecho? Para empezar, tenemos que referirnos a qué quiere decir para el idioma castellano género. En principio, el término género a lo que refiere es a la clasificación que se le da a todas las cosas o a las personas, digamos, en qué lugar categorizamos un grupo de cosas o un grupo de personas. En el idioma castellano el término género no refiere necesariamente a la cuestión sexual, como sí puede ocurrir con el término gender en el idioma inglés, que refiere directamente, cuando se habla de gender, se habla de cuestiones que tienen que ver con la cuestión sexual. La atribución del género a las personas o a las cosas en el idioma castellano, tanto como en otros idiomas, es absolutamente arbitraria. Digamos, son elecciones de las convenciones lingüísticas, no están determinadas. Cuando hablamos de la cuestión referida al término sexo, nos referimos a la fase biológica. La fase biológica que tiene que ver con las características anatómicas de las personas o de los animales, la primera división que se puede hacer o clasificación entre personas y también referidas a los animales, es la clasificación en machos y hembras. ¿Y esto por qué? Porque nos enfocamos en visualizar las diferencias anatómicas que esos seres traen. Cuando nos referimos a la cuestión de género, a lo que nos estamos refiriendo y a la perspectiva de género, es a la cuestión social y a la cuestión simbólica. A esto que se nos enseñó tradicionalmente que significa y que trae cargado esa característica fisiológica o esa característica biológica en las personas. Entonces, entender un poco esto, que además la cuestión de género, y además también terminamos siempre pensando que la cuestión de género refiere a la cuestión de las mujeres. Cuando hablamos de la cuestión de género, en realidad lo que nos referimos es a la cuestión de las relaciones que existen entre los hombres, entre las mujeres y entre las personas de género diverso, género no binario en el mundo social, y a los roles y a las funciones que les asignamos a esas personas, en principio en función de estas diferencias anatómicas, estas diferencias fisiológicas. La perspectiva de género lo que se mete a analizar, o por lo menos lo que intenta poder analizar, es cómo existen y cómo progresan estas cuestiones, esto que se llama estereotipos, que son el conjunto de creencias que nosotros tenemos acerca de las funciones y los lugares que deben ocupar en el mundo social las personas según las clasifiquemos o las identifiquemos en hombres y mujeres. Y además la cuestión que sería una cuestión vital del rotular, esto es, se le asigna en un primer momento por la apariencia fisiológica de una persona al nacer una identidad de género, que es una asignación externa, que no es aquello que la persona sabe de sí ni lo que sabe del mundo. Lo que la persona en relación a la identidad de género va sabiendo o va a saber de su persona y de su relación con el mundo es lo que se le va, en primer lugar, lo que se le va a enseñar, lo que va percibiendo de cómo es el trato que recibe. Y eso es lo que va formando. Las personas, a través de esta formación que van recibiendo y de estos mensajes que van percibiendo a través del entorno, van construyendo sus propios roles. Y entonces, en la deriva, en el decurso de la maduración de una persona en su ámbito vital, empieza a ocurrir esto de que la persona va aceptando
ocupar determinados lugares o determinadas funciones. La cuestión, ¿y esto por qué? Porque termina encuadrado en lo que llamamos los estereotipos de género, que son todas estas creencias que tenemos, que le asignamos categorizando a todo lo que nos rodea. Básicamente por una cuestión de defensa, de seguridad y de posibilidad de adaptación, y para ordenar nuestro mundo, nuestro entorno, para poder conocer el mundo. El estereotipo tiene esa función. Tiene la función de decir, bueno, esto es blanco, esto es negro, este es cuadradito, este es redondito, este es hombre, este es mujer. Y si este es hombre y este es mujer, la mujer, porque tiene la posibilidad y la capacidad biológica de la reproducción, es la que tiene la función y la tarea del cuidado, y es la que se va a mover o debería moverse principalmente en el mundo doméstico y en el mundo privado, y el varón es el que es el que detenta en principio, se entiende, la mayor fuerza física, es el que va a cumplir, por ejemplo, el papel del proveedor. Digamos, esta es una primera división de tareas y de roles estereotipados en función de estas creencias que se nos han venido enseñando o que hemos traído, que traemos con la educación. Esta cuestión de etiquetar, de colocar a las personas y a las cosas en determinados lugares para ordenarnos la vida. Esta primera división de roles que aparece es una forma de ordenar el mundo. Y no es una cuestión natural. Más allá de la primera percepción que uno tiene, a poco que intentemos analizar el tema, nos vamos a dar cuenta que lo que está ocurriendo acá es que no hay tal cosa como lo natural, la existencia natural de una persona en el mundo, que lo que hay es una actitud de adaptación de esa persona para poder pertenecer a un grupo determinado, para poder adaptarse a un entorno y para poder estar ubicada dentro de grupos sociales. Digamos, confundimos la capacidad de adaptación de las personas y la necesidad de pertenecer de las personas y la necesidad de vivir seguras de las personas con lo natural. Lo natural es que las mujeres ocupen el lugar doméstico, lo natural es que las mujeres sean las cuidadoras, lo natural es que los varones sean los proveedores y los administradores. Y eso es el primer error a partir del cual después no podemos ver o no podemos entender qué pasa con la cuestión de género y se transforma en una cuestión problemática. Digamos, la problemática porque se empieza a percibir que hay conflictos de derechos, conflictos de intereses, entre esos dos grupos primarios en los que nos vamos dividiendo, ¿sí? En función de esto que llamamos la cuestión de género. Y la primera problemática que se percibe cuando no podemos dejar de visualizar la cuestión, esto estereotipado, y estas obligaciones impuestas socialmente hablando, es el factor de la situación de discriminación. Que la discriminación implica el tratamiento desigual a personas por características determinadas y por valoración de esas características que hacemos desde el entorno social de las personas, que pretendemos que esas personas se adapten a un lugar determinado y a unos papeles determinados. Y la discriminación, que más allá de etiquetar y de ubicar a las personas en un sitio determinado, lo que produce es un perjuicio para esa persona o grupos de personas a los que yo ubico en función de mis creencias y de aquello en base a lo que se me ha formado en un estado determinado. Cuando yo ubico a esas personas en un estado y en un lugar determinado, le doy unos roles y unas funciones determinadas, termino no pudiendo entender que esa persona tiene derecho a otras expectativas de vida y a otro tipo de desarrollos. Las personas terminan encasillándose por una cuestión de defensa y nosotros también hacemos lo mismo, por una cuestión de defensa y por una cuestión ordenatoria. Aquí, cuando aparece, cuando podemos visualizar este concepto del trato desigual, que es la discriminación, podemos empezar a mirar un poco cómo termina incidiendo esto en el mundo del derecho, cuando podemos empezar a pensar, por ejemplo, en institutos tales como los de los derechos humanos. Los derechos humanos que se han pensado siempre en el mundo del derecho como derechos
absolutamente universales, indivisibles, imprescriptibles y con alcance total para todo el colectivo humano, si nos ponemos a pensar en el origen histórico, en el momento en el que aparecen los derechos, cuando se forjan los primeros instrumentos que regulan los derechos humanos, esos derechos humanos, además de que estuvieron armados y forjados por varones, excluyeron expresamente a las mujeres. Esa primera declaración de los derechos del hombre y el ciudadano que produjo la Revolución Francesa no se redactó en el lenguaje del genérico masculino, porque el genérico masculino incluye a las mujeres. Se redactó porque había una concepción al respecto de la cual se entendía que las mujeres no tenían los derechos de participar en la toma de decisiones, no tenían los derechos de votar, de trabajar, de ejercer una industria propia y tal. Hubo una situación muy concreta al respecto, que es que una revolucionaria francesa, se la ha llamado como una de las madres del feminismo, Olympe de Gouges, que en el año 1791 osó intentar trabajar un instrumento, la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, terminó siendo asesinada por sus mismos compañeros dirigentes revolucionarios. ¿Y esto por qué? Porque hubo una pretensión de posicionar en un lugar de igualdad de derechos por primera vez en la historia y posicionarlo desde lo político y desde lo formal jurídico a las mujeres. Los derechos humanos de las mujeres como tales aparecieron en la historia con un reconocimiento más o menos formal más de un siglo después que los derechos humanos que se les reconocieron a esta pretensa universalidad, que era la universalidad de los hombres. Digamos, por ahí resuena difícil la terminología y nosotros lo decimos como con bastante apasionamiento, pero si intentamos bajarlo al mundo real de lo que fue la evolución del derecho en Argentina y cómo fueron apareciendo las mujeres en el orden jurídico, en el primer Código Civil, que fue la primera norma ordenatoria en el sistema argentino de derechos, las mujeres estaban reguladas, estaba legislada la figura de las mujeres como la de una persona con discapacidad, como la de una persona con una discapacidad relativa, pero con una discapacidad de derechos sumamente importante, desde el momento en el que una mujer no alcanzaba la mayoría de edad y además no alcanzaba la mayoría de edad con los mismos alcances, al mismo tiempo que un varón, por ejemplo, que no podía adoptar un apellido propio, no podía tener una nacionalidad propia, no podía ejercer una profesión, no podía votar, no podía detentar la responsabilidad parental, lo que en ese momento histórico era la padre potestad de sus hijos, tenemos una persona disminuida en su capacidad de derecho, ¿sí? Con lo cual ya podemos empezar a percibir un poco cómo venía esta situación de encuadre de las mujeres. Si lo pensamos en la universalidad, la primera ley de voto universal de Argentina excluía o terminó excluyendo a las mujeres. La primera ley que permite votar a las mujeres se da la primera norma que permite votar a las mujeres se da en el año 1947, y las mujeres en Argentina pudieron votar por primera vez en el año 1949. Y no de manera inocua, hubo un momento político y un momento social, hubo una reforma constitucional que pretendió incluir los derechos sociales, digamos, virar un poco el concepto del liberalismo constitucional que había regido en Argentina hasta ese momento, incorporando el factor de los derechos sociales a la Constitución, que fue la Constitución de 1949. A partir de ese momento fue la primera época en la que las mujeres pudieron tener por lo menos un derecho político. No derecho de representación, sino la primera posibilidad de participar en la toma concreta de decisiones. Después se fueron dando distintas reformas al Código Civil y Comercial, la primera ley
de reconocimiento de derechos civiles de las mujeres, que se sancionó, creo efectivamente, en el año 1926, la 11.357, si no recuerdo mal el número, y después la primera reforma integral que le otorga derechos concretos a las mujeres en el Código Civil fue la ley 17711 del año 1968 recién. Entonces, si vamos tomando esta línea de tiempo, yo les pido disculpas porque no alcancé a armar el PowerPoint como para que pudieran tenerlo todo, pero después lo vamos a mandar para que pueda estar disponible. Va dando como un reflejo en la vida cotidiana de la sociedad argentina de cómo fueron apareciendo las mujeres, desde ser una persona con una capacidad de derecho altamente restringida, a una capacidad plena en el ejercicio de los derechos. Y esa capacidad plena en el ejercicio de los derechos se da recién en el año 1968. Con la posibilidad de las mujeres de poder tener la plena capacidad civil con la mayoría de edad, del derecho a poder ser tutora, a poder ser curadora, a tener la responsabilidad jurídica de sus hijos, a poder administrar libremente los bienes y todos los hechos que se fueron dando en ese momento, tener derechos hereditarios, tener sus propios derechos a alegar sobre sus bienes. Y aún así, hasta el año 1985, con la ley 23.264, recién se pudo equilibrar otros aspectos de la vida de las mujeres, tales como el ejercicio pleno de la patria potestad de los hijos, por ejemplo, y la capacidad de decidir cuestiones sobre la estructura del propio nombre, como por ejemplo el no tener la obligación de la mujer casada de tentar el D con el apellido del marido y que pudiera ser opción de la mujer utilizarlo o no. Y llegamos después al año 1987 con la ley 23.515, que le permite a la mujer, aún a la mujer casada, poder determinar cuestiones sobre el domicilio que previamente a eso seguía siendo en el año 1987 todavía capacidad del varón, del marido, por sobre la mujer. La mujer no tenía la posibilidad de detentar su propio domicilio. Y hasta ahí, digamos, vamos como con cuestiones genéricas y pensando en una evolución que parecería casi natural. Si la llevamos un poco al terreno de los derechos humanos en el orden internacional, la evolución en la cuestión normativa con la irrupción de las convenciones en el mundo del derecho se venía dando desde un poco antes con la aparición en el orden internacional, en el ámbito de la ONU, de lo que se conoce la CEDAW, que es la Convención para la eliminación contra todas las formas de discriminación contra las mujeres. El valor central y principal que tuvo este instrumento fue el de reconocer desde esta cuestión de la perspectiva de género la existencia de una situación de discriminación específica contra las mujeres por ser mujeres y de las consecuencias que esa discriminación tenía en el mundo real, digamos, en el mundo social, tanto a nivel jurídico como a nivel económico. En Argentina, la reforma constitucional del año 1994 trajo aparejada la posibilidad de que estos instrumentos, que son parte de los tratados internacionales de derechos humanos, pudieran tener vigencia práctica en el orden jurídico y aplicación directa en Argentina a partir de reconocerse por el artículo 75, inciso 22, vigencia y rango constitucional, por ejemplo, de la Convención de la CEDAW, que ya había sido aprobada en Argentina por la ley 23.179. Pasó a tener rango constitucional, esto previo a la reforma del año 1994, y pasó a tener rango constitucional como tratado de derecho humano a partir de la reforma. Después aparece en el mundo del sistema interamericano de derechos, nosotros hablamos
cuando hablamos en el orden internacional del sistema de derechos, del sistema internacional, y hablamos del sistema regional o el sistema interamericano. A partir de la creación de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, en primer término de la Carta de Derechos de los Estados Americanos, aparece en el año 1994 lo que se dio en llamar la Convención de Belém do Pará, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer, y que es el primer instrumento jurídico internacional en el cual se reconoce que la violencia es un problema de derechos humanos y es una forma de discriminación contra las mujeres. En la convención, en la CEDAW, que es el instrumento de la ONU, que es el instrumento en el orden internacional universal, el reconocimiento de la violencia como forma de discriminación contra las mujeres se da mucho posterior a la creación del instrumento, que si mal no recuerdo es del año 1979, en lo que se llama la Recomendación General número 19, que es del año 95 también, es mucho posterior a la creación del organismo. Por ahí después Jorgelina, que tiene bastante más claro el tema, nos puede ayudar un poco en cómo funcionan las dos convenciones. Si vamos como mirando esto que yo les estoy contando de manera bastante desordenada, podemos ir advirtiendo de a poquito que no ha habido una cuestión de justicia, de equidad ni de igualdad de los derechos per se originaria en el mundo jurídico, ni en el mundo jurídico argentino particularmente, ni en el mundo jurídico en el orden internacional. Ha sido, y esto que les venimos contando, obviando la cuestión de las luchas y del empuje de los distintos feminismos a nivel internacional, digamos, han sido fruto de enormes esfuerzos de trabajo y de tareas de grupos, principalmente de grupos de mujeres, que desde el siglo XIX en adelante, con las primeras luchas por el ejercicio de los derechos civiles, los movimientos de las sufragistas, los movimientos de las obreras, sobre todo de las obreras socialistas y de las obreras anarquistas, fueron produciendo la aparición de estos hitos históricos, de avances en los derechos laborales, de avances en los derechos jurídicos y los derechos sociales de las mujeres. Nosotros teníamos digamos, por ahí la necesidad o la posibilidad de dar este pantallazo general al respecto de qué significa la cuestión de la perspectiva de género, que no es una herramienta jurídica, que no es algo que nosotros podemos encasillar en una norma, es muy difícil de entender o de comprender en primer término, porque no podemos decir la ley tanto, en los artículos tanto nos explica lo que es la perspectiva de género. La perspectiva de género es esto que dijimos al principio, es una herramienta conceptual, es una herramienta analítica que nos permite entender y traer al derecho conceptos históricos, conceptos sociológicos, conceptos psicológicos y analíticos, conceptos económicos también y políticos, y transformarlos en instrumentos concretos, pero transformarlos a través de una práctica, que implica trasvasar todos esos límites, entender que hay toda una transversalidad que se mete en todo el mundo del derecho y que va nutriendo todos estos institutos de los que yo les hablé antes. Y bueno, le pido a Jor, le agradezco la generosidad y la paciencia, y antes de que se pueda seguir desesperando por los yerros que pueda haber cometido yo, le paso un poco la posta como para que empecemos a hablar concretamente de cómo funcionan los instrumentos de los tratados internacionales, y bueno, pues trabajamos el tema violencia. Bien, bueno, gracias, Ceci. Bueno, gracias por la invitación también, y bueno, y gracias a todos por asistir y por prestarnos un rato de un viernes a la tarde en esta época del año para poder escucharnos y aprender entre todos. Yo voy a retomar a partir de esto donde dejó el pie Ceci, que es en cómo la perspectiva de género puede llegar a influir la práctica cotidiana de les abogados cuando tienen que litigar no solo situaciones concretas de violencia, sino cuando tienen que litigar situaciones en las que la cuestión de género está presente, que es lo que muchas veces nos cuesta quizá identificar por algo que no tiene que ver solo con nuestra práctica, sino que tiene que ver con una cuestión de formación en el marco de las universidades
argentinas, y yo arriesgaría a decir de las universidades en casi todo el mundo, digamos, ¿no? En líneas generales, recién estamos, a pesar de que hace 50 años que se sancionaron un montón de instrumentos internacionales, empezando a formar abogados con perspectiva de derechos humanos. Nos falta empezar desde las universidades a formar abogados con perspectiva de género claramente. Y yo retomo esto que manifestaba Ceci de por qué resulta sumamente necesario poder identificar que ciertas causas, o diría yo que casi todas las causas en las que intervengamos y en las que haya mujeres, sean mujeres cis o mujeres trans, o que haya una persona que se puede identificar como lo que se puede llamar cuerpos o existencias feminizadas, digamos, que sea de la comunidad LGBT y Q+, o sean personas trans, o sean personas sin género, pero sean mujeres, que estén vinculadas sobre todo a poder identificar que existe en esa relación jurídica que se va a litigar, existe una relación de poder que está vinculada a la cuestión de género. Y meter la perspectiva de género o incorporarla en los procesos judiciales no solo es una facultad o una herramienta que tenemos hoy a esta altura, y como se dice bien claro, es una obligación que tienen los estados en el marco de el accionar que tienen, no solo dentro del Poder Judicial, en el marco de las sentencias, de las actuaciones de los funcionarios públicos, sino que también es una perspectiva que tiene que tener el Estado para trazar toda su política pública, ¿no? El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial tienen que tener perspectiva de género, porque ese es el compromiso internacional que han asumido en el marco de, precisamente, como decía Ceci, sobre todo de la Convención Belén do Pará. Y la perspectiva de género lo que nos permite dentro de los procesos judiciales es poder identificar que hay una relación de poder y que de esa relación de poder surgen desigualdades. Y que esas desigualdades, del mismo modo que en materia de derechos humanos han sido creadas o han sido sopesadas por los estados, por ejemplo, cuando la desigualdad era en el marco del sistema capitalista en la relación laboral, ¿no? Por ejemplo, en el indubio pro operario. Es claramente una medida que tiene una perspectiva de derechos humanos concreta. En el caso de la perspectiva de género, todavía esa disputa se está dando, porque no hay un indubio pro mujer, por ejemplo, o un indubio pro persona LGBTIQ, sino que hay una obligación de poder analizar que dentro de esa relación de poder puede existir desigualdad y que esa desigualdad genera discriminación y que esa discriminación puede generar violencia. Además de esto, lo que nos permite es tener una perspectiva mucho más clara de los derechos que están en juego en un proceso judicial en el que hay una cuestión de género que se está develando. Y pensemos, por ejemplo, las leyes que nombraba Ceci en relación a lo que hoy conocemos como los cuidados personales de les hijes, ¿no? Que en su momento fueron la tenencia, o incluso una parte de eso también en su momento fue lo que se llamó antiguamente patria potestad, que hoy podríamos decir que se asimila, y lo pongo entre comillas, a la responsabilidad parental. Y lo digo concretamente porque en el marco de los cuidados personales, pensar que no hay una cuestión de género cuando hablamos de las tareas de cuidado que se hacen al interno de las familias, claramente es negar que existen tareas que han sido históricamente asignadas a las madres, ¿no? O a las mujeres de la familia para cuidar, por ejemplo, a los adultos mayores, a los padres, a las madres, a los hermanos. Si en la familia hay una persona con discapacidad, probablemente el cuidado de esa persona con discapacidad esté a cargo de una mujer, sea la madre, sea una hermana, pero es algo que estadísticamente recién se está empezando a estudiar, que es, por ejemplo, cuántas horas más en una pareja heterosexual tiene la mujer de cuidado de hijos o de tareas de cuidado dentro de la casa en el marco de una familia, ¿no? Y hay una clara diferencia. Entonces esto nos lleva necesariamente a poder preguntarnos por los impactos diferenciados que tienen las leyes y también a poder pensar en cómo hacemos realidad el principio de igualdad ante la ley que se está consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional y que está consagrado claramente en todos los tratados de derechos humanos que revisemos. Va a estar el principio de igualdad ante la ley, porque la realidad es que es la base fundamental de todos los estados de derecho modernos y es la base sobre la cual se han desarrollado políticas públicas que reconozcan las desigualdades que existen para poder de algún modo paliarlas con acciones que son
que se llaman acciones reafirmativas o acciones positivas. Por ejemplo, las podemos encontrar en cada uno de los sistemas que pensemos que existen como sistemas de dominación. Hablamos de capitalismo, podemos hablar de derechos de los trabajadores. Hablamos de patriarcado, de sexismo, podemos hablar de derechos de las mujeres y de derechos LGBTIQ. Hablamos de colonialismo, podemos hablar de derechos de los pueblos originarios o de las comunidades indígenas. ¿Y por qué se genera esto? Porque se reconocen precisamente las relaciones de poder, y para poder garantizar efectivamente un principio de igualdad ante la ley, esas desigualdades tienen que ser paliadas. O sea, pensemos en este término bien clásico de la justicia como la balanza equilibrada, ¿no? Pensemos que quizás Ceci decía, bueno, es muy difícil poder bajarlo porque realmente la perspectiva de género es algo abstracto y parecería ajena al derecho, pero cuando la vamos haciendo carne en el caso a caso, podemos verla mucho más concreta y podemos como bajarla mucho más, ¿no? Entonces, pensar también en eso también nos permite pensar que en términos de procesos judiciales, por ejemplo, probatoriamente, va a haber quienes estén en mejores condiciones de probar que otros, ¿no? Entonces, pensemos, por ejemplo, en una acción laboral, quién tiene habitualmente, y les hago este paralelismo constante para que ustedes puedan como asirlo más al concepto. ¿Quién tiene constantemente la mayor capacidad de poder probar que esa relación existía? Y habitualmente quien la va a tener es el empleador o la empleadora, porque es quien lleva el registro, o tendría que llevar el registro de lo que hace a lo interno de su rubro comercial o de su giro comercial. Entonces, si hay papeles firmados por un trabajador o por una trabajadora, muy probablemente estén en posesión del empleador o de la empleadora. En el caso de la cuestión de género, lo que Ceci manifestaba en relación a los estereotipos de género es central. En líneas generales, quienes ejercen el poder y quienes están en mejores condiciones porque ostentan cierto tipo de privilegios son aquellos varones que están en cierta situación. Esa situación no es cualquiera, esa situación es una situación que está vinculada a la propiedad, que está vinculada a la edad, que está vinculada a la orientación sexual, que está vinculada a un rol social en términos de productividad. Entonces, en general, cuando hablamos de aquellos varones que están en posición de poder, estamos hablando, por ejemplo, de varones heterosexuales, blancos, mayores de edad, ¿no? Padres de familia, profesionales. Digo, cuando hablamos de ese sujeto universal de derechos, que es aquel sujeto que se pensó históricamente como el uno dentro del derecho, nos damos cuenta que ese mundo es así de pequeño en realidad, y que por fuera de ese mundo que pareciera completamente ocupado del derecho, estamos todo el resto de las existencias. Entonces ahí es donde se vuelve una cuestión de derechos humanos la perspectiva de género, del mismo modo que la perspectiva de derechos humanos, porque lo que tiende a garantizar la perspectiva de género es la igualdad ante la ley para garantizar condiciones de existencia dignas, en este caso para las mujeres, de vivir una vida libre de violencia. Eso implicaría, o con eso podemos bajar, y yo en esto retomo también esta idea de Ceci y lo empezamos a bajar un poquito cada vez más, para pensar que la intervención de los abogados frente a las situaciones en las que hay una cuestión de género, o en las que hay una cuestión de género, digo, y sobre todo si hay una cuestión de violencia de género, que ahora vamos a verlo como más la bajada, lo primero que tenemos que pensar es que hay tres grandes principios que rigen esta intervención, y que son principios que la rigen en función de las obligaciones estatales, pero también son principios que nos rigen nuestra profesión, en nuestra calidad de auxiliares de la justicia, ¿no? Y pienso en términos de auxiliares de la justicia, digo, porque quienes en definitiva terminamos muchas veces garantizando el acceso a la justicia o la tutela judicial efectiva de nuestros clientes y nuestras clientas somos los abogados, y muchas veces cuando un Estado no escucha, quienes pueden tener la posibilidad de hacer escuchar son los abogados. En términos de violencia de género, una mala intervención puede ser un problema muy inmenso, digamos, ¿no? Y una intervención que no esté adecuada a la realidad de cada caso puede ser un problema. Con esto yo lo que les quiero decir no es que no hay que intervenir, sino todo lo contrario, que hay que formarse para intervenir y hay que tener una actuación que esté basada en ciertos principios para poder hacer
o para poder permitir que una persona recupere sus derechos. Y ahora voy a retomar esta idea. En principio, las intervenciones tienen que estar garantizadas por el Estado, garantizando o dando lugar a 3 principios básicos: la tutela judicial efectiva, el acceso a justicia y la debida diligencia reforzada. Esos 3 principios que derivan no solo de la CEDAW y de Belén do Pará, sino que también son normativa interna del Estado argentino, son los principios que tienen que regir cualquier intervención, necesariamente, no solo porque comprometen, ¿sí?, la responsabilidad internacional del Estado argentino, sino también porque son aquellos principios que lo que permiten es consagrar los derechos humanos de los que veníamos hablando y garantizar efectivamente la igualdad ante la ley. ¿Por qué es importante esto? Porque en realidad lo que garantiza es la plena vigencia de la Constitución Nacional y de los tratados de derechos humanos. Ustedes siempre piensen que cuando nosotros hablamos de la línea, quizá que parece como recontra lejano, en un caso concretito, parece recontra lejano la cuestión convencional, pero cuando atravesamos con perspectiva de género y perspectiva de derechos humanos, nosotros tenemos un caso federal ahí, plantado, frente a nosotros, porque tenemos derechos humanos de víctimas que están siendo violados. En nuestra legislación se consagran de diferente modo. Nosotros tenemos una legislación que es convencional o internacional, una legislación nacional, y en el caso de Neuquén tenemos una muy buena legislación provincial, además, ¿no? Y cuando ustedes tengan que litigar en estas situaciones, siempre lo primero que la primera referencia que les van a hacer es a la 2785, que es la ley de violencia familiar, y a la 2786, que es la ley de protección de la violencia hacia las mujeres. Cada una de ellas, nosotros tenemos a nivel internacional los 2 instrumentos que dijo Ceci, que son CEDAW, Belén do Pará, y en materia de perspectiva de género, necesariamente también hay que sumarle perspectiva de niñez, pero esto es para otro módulo aparte, digamos, pero en general hay que sumarle perspectiva de niñez, porque eso es perspectiva de género. En líneas generales, las mujeres siempre suelen tener hijos o hijas. Entonces nosotros no estamos frente a una mujer que está sola. Estamos frente a una mujer que tiene una familia y que muy probablemente tenga niños o niñas a cargo. Entonces también va a ser necesario que pensemos en perspectiva de niñez. Y dentro de la normativa internacional se agrega una normativa que se llama que son las reglas de Brasilia, que son las reglas soft law. ¿Qué quiere decir la normativa soft law? Es aquella normativa que no tiene fuerza de convención, ¿sí? Es un acuerdo que no tiene forma de ser reclamado, digamos, ¿no? O sea, es como una directiva, no una obligación real. Las normas de Brasilia o las reglas de Brasilia son 100 reglas que establecen cómo debe ser o cómo se debe accionar en relación a poder garantizar el acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, en esas reglas, que son 100 reglas exactamente, se garantiza el acceso a justicia o se da directivas para el acceso a justicia de mujeres, de niños, de personas con discapacidad, de adultos mayores, de pueblos indígenas, de mujeres indígenas, de todas aquellas personas que no son ese sujeto hegemónico del que hablábamos hace un ratito, pero que son muy importantes de tenerlas en cuenta, sobre todo porque son normas que habitualmente no se invocan. Y esas reglas de Brasilia no se van a volver convención hasta que masivamente no las empecemos a invocar. Y esto es una tareita que parece de hormiga, pero que hay que hacerla. En el marco nacional, nosotros tenemos la ley 26485, que es una ley conocidísima, hasta el hartazgo, diría yo, aplicada más o menos, pero muy conocida, por lo menos está muy difundida, que además tiene su última reforma en la ley 27533, lo miro porque esa siempre lo digo mal, la ley 27533, que incorpora un tipo y una modalidad de violencia, que es la violencia política. Esta ley lo que hace es clasificar la violencia, definirla y clasificarla en tipos y modalidades. Yo no me voy a tomar el trabajo de decirles exactamente cómo es la ley, porque vamos a pasar más como a la aplicación. Y en el plano provincial, y además en el plano nacional, tenemos la 26061, que es la ley de protección de la niñez, y en el plano provincial nuestras 3 leyes más importantes son la 2785, la 2786
y la ley 2302, que es la 2302, que es la de niñez y adolescencia dentro de la provincia. En general, estos tres cuerpos normativos que yo les digo definen de formas muy similares qué es la violencia hacia las mujeres y reconocen como una de las modalidades de la violencia a lo que nosotros conocemos como violencia familiar o violencia doméstica. La violencia familiar y la violencia doméstica, que habitualmente se utilizan como sinónimos porque es la que se produce en el marco de lo que nosotros conocemos como relaciones de familia, es recontra amplia la definición, es una definición laxa, no tiene que ver con un vínculo estable de familia reconocido, o sea, no es que necesitas que estén las personas casadas o que haya habido convivencia. Digo, es una ley que las leyes lo extienden a ese vínculo de familia o doméstico hasta las relaciones de noviazgo, incluso aunque no hay jurisprudencia en relación a Jor, ¿nos escuchás? Ay, no, se ve que se quedó. No te escuchamos, Jor. Estás frisada, estás... Ahí siente que va. Ay, se salió. Bueno, esperemos un ratito, ahí nos comunicamos con ella. Le acabo de dar el ingreso a Cari. Perfecto, sí, sí, sí. ¿Hola? Hola, Jor. Ahí estás como coanfitriona, nuevamente. Bien. Perdón, mil disculpas, se cortó internet. Pero ahí conecté desde el teléfono. Genial, gracias, Jor. Ahí conecto desde el teléfono y bueno, que sea... se me cortó, se trabó el wifi. Bueno, ¿hasta dónde me escucharon? Porque me quedé hablando sola. Jor, yo creo que estabas con las leyes, justo en el punto de las leyes 23, habías hablado de la ley 2302, la ley 2785, la ley 2786, en eso estabas. Ah, bien, bien, bien. Bueno, lo que es, ya me acordé. Estaba en la parte de las características de las leyes de violencia, me parece, en relación a cómo definían la violencia doméstica. Bien, la característica central en relación a cómo se definen, o por ahí lo que nuclea a estas normativas, está vinculado precisamente a cómo se desarrolla la relación
que tienen las personas que estarían involucradas dentro de este vínculo que tiene esta característica de ser un vínculo que presenta violencia. En general, el concepto de familia que tiene es un concepto que es amplísimo, no es amplio, es amplísimo, se puede extender un montón. En Neuquén incluso hay jurisprudencia, que eso era lo que decía una de las chicas ahí, si se alcanza a ver bien, hay jurisprudencia que indica que ese vínculo puede ser hasta un vínculo esporádico, ¿sí? O sea, no un vínculo estable, sino un vínculo completamente esporádico. Las definiciones las tienen en las leyes, así que yo no voy a entrar en eso, así podemos como avanzar en lo otro. Y lo primero, creo yo, que hay que pensar en el momento en el que pensamos una intervención profesional en relación a la violencia, o en cómo diagramarlo en relación a la violencia de género. Yo pienso que una idea que sirve mucho y que es como gráfica para poder hacerlo es pensar que una mujer o una persona que está viviendo violencia en razón de su género, ¿sí? O sea, por esta desigualdad social creada, digamos, y que la situación de violencia se imbrinca o se asienta sobre esa condición, es una persona que tiene, o que ha ido a lo largo de la relación violenta, ha ido perdiendo derechos. Entonces, que la intervención profesional tiene que estar vinculada a diseñar estrategias jurídicas y judiciales que le permitan a esa persona recuperar esos derechos. Entonces, a mí me parece que esta es una forma bien gráfica de poder pensarlo, porque pensamos en alguien que perdió derechos o que se le conculcaron derechos por el ejercicio de la violencia y que hay que diseñar una estrategia jurídica que le permita recuperarlos. Esos derechos pueden ser de muy diferentes tipos, digamos, siempre, porque en función del tipo de violencia que se haya ejercido, ¿sí? Puede ser violencia psicológica, económica, física, política, institucional, y en general lo que sucede es que se dan varios tipos de violencia dentro de una modalidad de violencia, ¿sí? Lo más habitual es que estemos, y digo lo más habitual porque es lo que más está sentado, no porque es lo que más suceda, sino por lo que es lo que más está sentado o visibilizado, es que los abogados intervengamos en causas que están vinculadas a violencia familiar, y mucho menos en causas que están vinculadas a violencia de género de otros tipos de modalidades, como por ejemplo la que se da en el ámbito laboral o la que se da en el ámbito de las instituciones. Entonces, en esto siempre tenemos que tener en cuenta que, en general, lo que sucede es que hay, además de una mujer en esa situación de violencia, hay involucradas otros vínculos de familia que, más allá de que la mujer pueda cortar ese vínculo con la persona violenta, van a seguir. Entonces, cuando diseñamos una estrategia jurídica, no solo la diseñamos para este momento y situación concreta que está pasando hoy, sino también que la tenemos que diseñar en función, por ejemplo, de si hay hijos o hijas y qué edades tienen, y cuál es la situación económica. Entonces, en este sentido, la primera intervención que tenemos que hacer, o la primera intervención en realidad que hacemos, es una intervención que tiene que estar destinada a recolectar información para poder diseñar una estrategia jurídica que sea efectiva. Porque ustedes piensen que, en general, cuando las mujeres llegan a nuestros estudios jurídicos, hay una realidad que es muy concreta, que es que habitualmente ya han pasado, aunque sea por una comisaría, lo más probable, o han pasado por un centro de salud y le han contado a alguien en el centro de salud qué es lo que estaba pasando, o en general pueden haber hecho alguna denuncia previa en la oficina de violencia, o llamado para asesorar al 148. Suele pasar, pero pasa menos que las mujeres lleguen a nuestros estudios jurídicos y todavía nunca hayan denunciado nada. En ese caso, el acompañamiento que se hace es un acompañamiento desde cero, y lo central es saber por ahí esto que se va adquiriendo, que quizá las leyes no lo dicen tan claro, que es, por ejemplo, dónde denunciar y cómo se denuncia. En esto depende el marco en el que nos encontremos, o en realidad depende el territorio en el que nos encontremos y el tipo de situaciones que estén vinculadas. En Neuquén, por ejemplo, se denuncia en 4 o 5 lugares que son los más efectivos y que además en situación de pandemia se han transfigurado, ¿sí? Porque no siguen siendo los mismos que eran antes.
En Neuquén se puede denunciar incluso, y esto es una regla que tienen casi todas las leyes de violencia del país, se puede denunciar incluso ante un juez que sea incompetente en razón de la materia. Por ejemplo, se podría denunciar una situación de violencia doméstica o de violencia familiar frente a un juez laboral. Y esto se podría hacer porque los jueces en materia de violencia están obligados a tomar primero las medidas cautelares urgentes y en todo caso dentro de las 24 horas declarar su incompetencia y derivarlo al fuero competente. ¿Sí? Pero si nosotros, incluso es hasta este nivel de informalidad el que tienen nuestras leyes, pasa que no sucede así, pero sería hasta, les diría yo, muy asimilable a cómo se interpone un habeas corpus, quizás para que lo tengan como más clarito. Una persona que sabe que alguien está privado de la libertad y que sus derechos están siendo vulnerados puede interponerle un habeas corpus a un juez en la calle. Y el juez podría decirle, en todo caso, bueno, yo tomo la medida urgente y lo derivo a donde tiene que ir, que es lo que correspondería porque no hay reglas de competencia. Una situación de violencia tendría que tener ese nivel de informalidad. Habitualmente no lo tiene, pero tendría que tener ese nivel de informalidad porque la situación es urgente en general. Entonces, ¿qué se hace? ¿O qué se tendría que hacer según nuestras leyes? Se puede interponer ante la línea 148, que es la local. A nivel nacional esa línea es la línea 144. Pero también se puede interponer la denuncia en una comisaría, o en el juzgado de paz, o en un juzgado de violencia, en un juzgado, de cualquiera de los fueros, por ejemplo, en el civil, en el contencioso administrativo, en el laboral. Todos esos organismos, que no son el organismo competente para entender en la 2785, tienen que tomar medidas urgentes y derivar a la oficina de violencia, que es el órgano competente de la 2785. ¿Qué sucede habitualmente? Cuando una mujer, que esta sí es la forma más rápida y se los digo para que lo tengan en cuenta. Cuando una mujer tiene una situación urgente, la forma más rápida, pueden pasar otras cosas, pero la más rápida es denunciar en la comisaría. La comisaría llama a la guardia de la oficina de violencia, las medidas cautelares se toman de forma inmediata, y a partir de ahí, después la mujer va a tener que ir a ratificar o llamar por teléfono para ratificar esa denuncia en la oficina de violencia directamente. Lo que sucede a partir de esta época de COVID en la que todavía nos encontramos es que ese trámite de ratificación que antes se hacía de manera personal, hoy se hace por teléfono en los teléfonos que están circulando de la oficina de violencia. Pero sí o sí, las mujeres, para que las causas sigan su trámite, tienen que ratificar la denuncia que hicieron. Que esto es un obstáculo en un punto, pero también se utiliza como para que no se sobrecargue el sistema. Después podremos hacer la valoración que querramos de eso, pero cómo funciona en la realidad es de este modo. Lo que sucede es que las oficinas de violencia en toda la provincia son las que llevan las causas de ley 2785, que son las causas de violencia familiar. Las causas de ley 2786, que son las causas de protección integral protección integral de las mujeres, tienen la misma clasificación que tiene la ley 26485, entonces ahí lo que sucede es que según el tipo y modalidad de la violencia, es a qué fuero va a ir esa denuncia a tramitar. Entonces, por ejemplo, si se da en el marco de una relación laboral, una relación de trabajo, esa denuncia va a tramitar en el fuero laboral. Si se da en el marco de una relación que no es laboral, que es una relación de otro tipo, por ejemplo, una situación de acoso callejero podría ser, tendría que ir al fuero civil. O si se da en un marco de una relación laboral dentro del Estado, tendría que ir al contencioso administrativo. ¿Sí? Esto depende en qué lugar se dé y cuál sea la modalidad. Lo que sucede también, obviamente, es que hay determinados tipos de violencias que son o que constituyen en realidad delitos penales. Y en el caso de los delitos penales, obviamente tramitan por legajo penal ante la Fiscalía, en este caso, en general, ante la Fiscalía de Violencia de Género y Violencia Doméstica, que está a cargo de la doctora Mauri. En Neuquén Capital está a cargo de la doctora Mauri. Entonces, dependiendo del hecho que se denuncia, precisamente es lo que tiene qué es lo que va a determinar el hecho en sí y el tipo de relación es lo que va a determinar a qué fuero va a ir cada una de las denuncias.
Si la persona ya hizo la denuncia, cuando llega a nuestro estudio, lo que hay que chequear en esa denuncia, porque muchas veces sucede, es que esa denuncia cumpla con los requisitos básicos que tiene que tener una denuncia de un hecho de violencia, que es responder a las preguntas qué, cómo, quién, dónde, cuándo y por qué. Son las 6 preguntas que tiene que responder. Todo, o sea, toda la descripción de hechos, si nosotros nos ponemos a pensar, todas las descripciones de hechos de todas las demandas, por ejemplo, tendrían que responder a las mismas 6 preguntas. Lo que sucede es que no estamos como muy acostumbrados a ponerlos específicos, pero cuando denunciamos un hecho de violencia es sumamente importante porque se denuncia el hecho, pero también se denuncia todo el contexto, porque la violencia no sucede aisladamente. Esto lo que nos permite es hacer 2 cuestiones como bien concretas en materia de violencia, que es, primero, evaluar el sistema de cautelares que tiene el poder, que tiene el Poder Judicial en función de las leyes de violencia que tenemos disponibles. Y segundo, nos permite conocer la historia de la persona para poder contextualizar determinadas cosas que tienen que ver o que necesariamente tienen que sostenerse a lo largo de un proceso. Y esto es algo que resulta central en el ejercicio por los principios que rigen en materia de derechos de las víctimas, ¿sí? Y en materia de derechos de las mujeres que son víctimas de situaciones de violencia. ¿A qué me refiero en realidad con esto? A cuestiones como bastante sencillas. Para quienes vienen viviendo situaciones de violencia de género, atravesar un proceso judicial, cualquiera sea, es una situación que es sumamente difícil. Para cualquier persona que ha sufrido una conculcación de derechos, tener que atravesar situaciones que están vinculadas a las instituciones son situaciones difíciles porque precisamente implican, la mayoría de las veces, tener que exponer hasta 2 o 3 veces qué es lo que sucedió. Esto, la exposición hasta 2 o 3 veces de lo que sucedió, es un fenómeno que se llama victimización y revictimización, o revictimización y victimización secundaria. Uno de los principios básicos que rige en materia de violencia de género, en el tratamiento de víctimas de violencia de género, y que tiene que ver con incorporar la perspectiva de género, es evitar la revictimización de las personas que tienen que atravesar el proceso. Esto rige para la persona que es la víctima directa, pero también para aquellas personas que han sido víctimas indirectas de un hecho de violencia. Y en este sentido, la primera entrevista que tengamos con quien va a ser nuestra persona patrocinada, digamos, quien va a ser nuestro cliente o nuestra clienta, claramente tiene que tener objetivos concretos que estén vinculados a poder sacar en esa instancia la mayor cantidad de información posible para no tener que preguntar y repreguntar muchas veces y mantener un cúmulo de información que nos permita diseñar una estrategia jurídica que sea sostenible en el tiempo. Entonces esto, que parecería ser algo muy sencillo, muchas veces puede costar mucho, precisamente porque puede haber resistencias del otro lado, porque hay que generar un vínculo de confianza específico y muy trabajado, porque es una persona que no deja de haber vivido situaciones traumáticas y que por esas situaciones traumáticas está yendo a hacer la consulta con nosotros. Entonces, en esto, una de las cuestiones centrales a analizar, por ejemplo, es cuál es la red de contención que tiene la persona que va a hacer la denuncia o que hizo la denuncia para poder sostener ese proceso. Entonces, ¿cuál es la red de contención? ¿Cuál es la red económica que tiene? ¿Cuáles son las redes comunitarias que tiene? Por ejemplo, ¿qué reacciones tienen sus vecinos frente a las situaciones de violencia? Si las situaciones de violencia se dan en la puerta de la casa de la mujer, por ejemplo, ¿no? Si hay alguno de los vecinos, de los vecinos o de las vecinas que le tire una mano, que le diga, sí, vení, yo te cuido a los chicos mientras vos vas hasta el juzgado a ratificar la denuncia, o cuestiones que parecen pavadas, para las mujeres son situaciones que generan muchísimo estrés, y que lo real es que las instituciones no están preparadas aún para garantizarlas a pesar de que tendrían que estarlo, ¿no? Por ejemplo, que alguien los cuide a los hijos o a las hijas de esa señora mientras la señora está haciendo la denuncia. Algo que parece básico, pero que no sucede, ¿sí? Después hay que evaluar cuál es la situación económica de esa mujer para poder sostener el proceso. Porque ustedes piensen que en Neuquén hay una realidad, que es que el Poder Judicial
está en una zona de la ciudad que no es donde vive la mayoría de la población, ¿sí? Después también hay que saber, por ejemplo, que en Neuquén Capital hay 2 oficinas de violencia, una que está en la sede este, que es donde están los juzgados de familia, en el lugar 881, y otra que está en la sede oeste, que es Godoy y Fortín Confluencia, en la cual se toman denuncias, hay operadoras jurídicas, todo, pero hoy en COVID, en situación de COVID, está funcionando todo solo en la sede este. Si las mujeres tuvieran que ratificar denuncias, igual hoy pueden llamar por teléfono para poder hacerlo. Pero este tipo de situaciones son necesarias evaluarlas porque son las que nos van a permitir, si esa mujer está acompañada, está fuerte, es estable económicamente, le van a permitir sostener un proceso judicial a lo largo del tiempo. Y ustedes piensen que lo más probable es que esta situación de violencia no sea un solo proceso judicial, que sea solo la situación de violencia, sino que venga aparejada con una cuota alimentaria, como un régimen de comunicación y contacto o unos cuidados personales, quizá un divorcio, una división de bienes, y son todos procesos que se van a tener que sostener a lo largo de un año, o quizá de más de un año. Entonces hay que tener en cuenta que eso es algo que podemos o podríamos, les abogados, si ayudamos con perspectiva de género, ayudar a esa mujer para que pueda recuperar los derechos que han sido conculcadas en todas esas áreas. Esto que yo les estoy diciendo es lo que se llama habitualmente un análisis contextual de la persona que va a denunciar y que tiene que ver sobre todo con poder recuperar esa información, ¿no? En la primera vez que nos encontramos, así no tenemos que preguntarle como muchísimas veces. Y sobre todo porque lo que nos permite, por ejemplo, poder dimensionar esto, es también pensar que muchas veces cuando trabajamos con mujeres que están en situación de violencia, la marcha de las causas judiciales no va a ser una marcha estable, sino que va a ser una marcha que tenga avances y retrocesos, porque es una marcha que puede tener situaciones de mucha indecisión, situaciones de cambios de criterio, o puede tener situaciones en las que las mujeres le van a decir a ustedes, no, ya está, no quiero hacer más nada porque todo tarda un montón, por ejemplo, que fue lo que pasó a lo largo de todo el año pasado, en el que las causas judiciales tardaron mucho más en moverse que otras veces, por la situación de pandemia, y que las mujeres se hartan, ¿no? O también puede haber situaciones en las que haya contradicciones, o sea, que se contradigan lo que te dijeron una vez de lo que te dicen otra, porque también tiene que ver con el estado en el que estén. Esto no quiere decir que les estén mintiendo, sino que lo que quiere decir es que, por ejemplo, hay muchísimas mujeres que las situaciones de violencia psicológica que han vivido son tan atroces y tan duras, que lo que les sucede es que se olvidan partes de los relatos. Una situación que ustedes van a tener y que por eso hay que tener muchísima paciencia para poder trabajar es que cuando estén frente a situaciones de violencia de larga data, va a costar mucho ordenarlas cronológicamente. Porque las mujeres lo tienen ordenado no cronológicamente, sino por impacto de hecho traumático. Entonces, como va a haber hechos que para esa persona van a ser más importantes, y que capaz que vistos en el contexto no parecen tan como no parecieran ser los más graves, pero para personas sí son los más graves, son los primeros que van a relatar, o los últimos incluso que van a relatar, porque son los que más dolor les generan, ¿no? Pero en eso, todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta sí o sí, por eso requiere la intervención en violencia un trabajo no solo interdisciplinario, sino un trabajo de mucha formación transdisciplinaria. Trabajar en violencia de género nos requiere a los abogados tener una formación que va mucho más allá de la jurídica, ¿no? Y que va mucho más allá, les diría hasta que por momentos pareciera que los abogados que patrocinamos a víctimas de violencia hacemos un poco de trabajo social, otro poco de psicología, otro poco jurídico, digo, hay como un montón de vetas en el marco de esas entrevistas que tienen que ser abordadas para poder dar, no solo cumplir con la obligación de medios que tenemos los abogados en las causas, sino para poder garantizar, sí, que el mejor servicio de justicia les puede ser brindado a esas personas, ¿no? Para garantizar que ese derecho de acceso a la justicia tenga un correlato en el servicio de justicia que esas personas reciben. Y acá otra de las
pautas que es importante en las entrevistas con mujeres que están en estas situaciones, es sobre todo también poder resaltar que el pedido de ayuda es importante, que es algo que es sumamente importante que las mujeres hayan podido ir a hacer la denuncia, que es sumamente importante que estén pidiendo ayuda en nuestros estudios jurídicos, y crear a partir de ahí una relación de confianza que les permita contar cuáles son las situaciones vividas. Lo que seguramente va a pasar es que en la primera entrevista no les cuenten todo, ¿no? Porque o es mucho, si son situaciones de violencia de larga data, o es mucho, o la persona todavía no les tiene la confianza necesaria como para contarles todo. Y sobre todo, y esto es como un consejo un poco más desde lo humano, si van a tomar una entrevista de violencia un día, no se pongan más nada en la agenda. No se pongan absolutamente más nada en la agenda, porque muchas veces lo que las mujeres cuentan son situaciones tan terribles que cargan mucho emocionalmente a la persona que las está escuchando, y por más que querramos hacernos les distraídes, nos están contando una historia de violencia, o sea, nos están contando una historia de conculcación y de privación de derechos, capaz que de 10, 15 años. Mi consejo es que si pueden no tomen muchas entrevistas de violencia en un día, que lo hagan de a una, porque es la forma de garantizar incluso que ustedes van a poder seguir haciéndolo sin agotarse. Y esto es una política de cuidados de nuestros clientes y nuestras clientas, y de cuidados de nosotros y nosotras como profesionales del derecho. Y después la parte como más importante de esa primera entrevista, que es lo que las instituciones no hacen, y que por eso quizá sí los abogados y las abogadas tenemos que hacerlo, es las recomendaciones desde el área de los cuidados que tienen un correlato jurídico, ¿no? Las mujeres tienen derecho a no cambiar su rutina, pero en una evaluación de urgencia, hay veces que tienen que cambiar esa rutina, y alguien se los tiene que decir. Y muchas veces esa tarea va a quedar a cargo de los abogados. Decirles que no anden solas, decirles que estén atentas, decirles que estén alertas, que traten de no quedarse solas, que no concerten citas con sus agresores, todas estas cuestiones que parecen tan obvias para quienes estamos desde afuera. Una persona que está en el foco de la violencia o que está en el ojo de la tormenta, es muy difícil que puedan verlo objetivamente, digamos, ¿no? Porque la inmensa mayoría de las mujeres siempre piensan que sus parejas, las personas que eligieron para que sean sus parejas, por ejemplo, no las van a lastimar, y la realidad lo que nos demuestra es que el hogar para las mujeres es un lugar sumamente peligroso. Y digo, la realidad lo que nos demuestra es la estadística, lo que nos demuestra es que 6 de cada 10 mujeres en Argentina han sido violentadas por sus parejas en algún momento de su vida, lo cual es una estadística que es tremenda. Y en Neuquén esa estadística es grave, porque en Neuquén hay cerca de 15.000 denuncias al año por violencia de género, de las cuales solo tramitan 3.000 por año. Esta estadística es del 2018. La verdad es que no las han renovado, la provincia no ha renovado estas estadísticas, pero 6 de cada 10 mujeres y 15.000 denuncias al año en una población de 350.000 mujeres en toda la provincia es un número muy alto. Entonces, eso son cuestiones que hay que tener. Esa es una lectura contextual de la violencia, digamos, ¿no? Son cuestiones que hay que tener en cuenta para poder pensar nuestras estrategias. Entonces, yo quisiera también poder pensar en función de esto, y ya como para ir terminando, perdón por la demora, pensar en qué cosas no hacer con una mujer que es víctima de violencia. Y pensar en que necesariamente tenemos que tomar una actitud, quienes estamos escuchando a esas mujeres, que sea primero escucha activa, pero que también sea una actitud que no juzgue la historia que tiene esa mujer, que no juzgue, que no le diga, ¿por qué no denunciaste antes? ¿Cómo fue que te metiste ahí? No, todas esas cosas son las que no se hacen, ¿sí? Porque hay una explicación para eso, pero es una explicación que no es individual, es una explicación que es social, porque la violencia no es de uno contra uno. Y quizá el problema más grave que tenemos cuando litigamos situaciones de violencia, quienes hacemos el litigio por parte de las víctimas, es que nuestro sistema, al venir de una tradición liberal y occidental, está pensado en términos individuales, cuando lo que estamos en realidad enfrentando en cada una de las situaciones de violencia
es una estructura social que genera desigualdad, que genera discriminación, que genera violencia. Entonces, se quiere meter en un proceso judicial algo que es en realidad todo un sistema, y muchas veces lo que nos pasa a la hora del litigio es eso, porque cuando hay contradicciones, muchas veces no terminamos ni siquiera litigando contra la contraparte, terminamos litigando contra el fiscal, terminamos litigando contra el juez, terminamos litigando contra la Cámara, terminamos litigando contra la Oficina de Violencia, intentando que esas mujeres puedan recuperar sus derechos. Entonces, pensar en no juzgar, en no desacreditar lo que están viviendo, en desresponsabilizarlas también, porque muchas mujeres llegan a nuestros estudios con una carga de culpa que es altísima, y la verdad es que quien es culpable, o en todo caso quien es responsable, es quien perpetra los actos, no quien los recibe. Entonces eso también hay que poder mirarlo. Y después, algo que es sumamente importante y que es en términos de empoderación de las mujeres, ¿sí? O de empoderamiento de las mujeres, es pensar que quizá hay que frenar los procesos o meterle un frenito a los procesos judiciales para que las personas que nosotros representamos puedan tomar decisiones sobre su vida, porque muchas veces lo que sucede es que no están en condiciones de tomarlas y que los procesos nos corren en los tiempos, pero la verdad es que durante muchísimo tiempo esas mujeres ya han sido privadas de tomar sus propias decisiones, entonces no corresponde que les abogados cumplamos el mismo rol, porque es otra forma de violencia, digamos, ¿no? Entonces, colaborar con esas mujeres para que puedan recuperar sus derechos también es para que puedan recuperar su capacidad de decisión como sujetos jurídicos, ¿no? Si nosotros pensamos en todas las cosas que podemos hacer nosotras cotidianamente, o nosotros los abogados y nosotras las abogadas cotidianamente, vemos que tenemos un margen de decisión que es amplísimo. Muchísimas mujeres que van a llegar a nuestros estudios no van a tener ese margen de decisión, y entonces en lo que hay que ayudar es en una recuperación de esos derechos. Y por último, y ya pasamos ahí sí como a las cuestiones bien específicas, una de las cuestiones centrales que hay que tener en cuenta para poder pensar en esto y en pensar en diseñar estrategias jurídicas son dos perspectivas, que una es la interdisciplina, ¿sí? No, los abogados no podemos saber nunca todo, por más que podamos saber un poco de cada cosa. Entonces, una de las recomendaciones centrales es la terapia en el sistema de salud pública o en el sistema de salud privada, pero la terapia como una forma de acompañamiento, como una forma de tener un lugar de expresión para esa mujer en concreto, como una forma de herramienta para poder hallarse como persona nuevamente y reconstruirse subjetivamente. Y también la perspectiva interseccional. Nosotros no nos encontramos con una mujer aislada, sino que seguramente nos encontramos con una mujer que es madre, que además de ser madre, estadísticamente es probable que esté entre los 20 y los 35, que son la mayoría de las mujeres que viven violencia, que habitualmente tienen una formación secundaria o universitaria incompleta, que tienen trabajos precarizados, que tienen hijos a cargo. Nos encontramos con una mujer que está atravesada por un montón de otras situaciones de vulnerabilidad que no son solo ser mujer. Entonces, frente a esto, muchas de las cosas que hay que tener como muy en cuenta en eso es para poder pensar las medidas cautelares que vamos a tomar. Si nosotros tenemos una mujer que vive en una zona, por ejemplo, en la meseta, donde la señal del teléfono no es buena, un botón antipánico no nos va a servir. Pero si tenemos una mujer que vive en donde sí hay buena comunicación o buena señal de teléfono, sí nos puede llegar a servir pensar, por ejemplo, en poner un dispositivo de georreferencia dual, que es la tobillera al hombre, y a ella un dispositivo que previene, le avisa, o sea, la policía monitorea en tiempo real dónde está la persona, por ejemplo. O también pensar en que quizás hay situaciones que con una medida cautelar de prohibición de ejercer nuevos actos de violencia alcanza, porque no siempre todas las situaciones son extremadamente graves. Hay situaciones en las que alcanza con hacer saber que el límite está ahí, ¿sí? Y esto es raro, pero pasa un montón de veces. El tema es que muchas veces lo que tenemos es que esas causas, que no son las tan graves, son causas que no se ven porque no hacen ruido, y son la inmensa mayoría, digamos, ¿no? Que es, a una mujer la hostiga todo el tiempo su expareja por teléfono. Y la mujer no tendría que cambiar su teléfono, tendría derecho a seguir teniendo su mismo teléfono claramente, pero necesita ese varón que le digan, hasta acá llegaste con esto. Tu derecho no está acá, tu derecho ya lo pasaste. Entonces estas cosas que parecen pavadas
En realidad son cuestiones que hay que pensar en el caso concreto. Y en esto también es importante, porque la realidad es que no va a haber nadie mejor que conozca a esa persona que su expareja, porque sabe de lo que es capaz, sabe cuál es el límite, sabe hasta dónde es capaz de llegar. Hay gente que no pasa nunca al acto, que solamente amenaza, pero amenaza todo el tiempo, lo cual es igual de hostigador que de vez en cuando pase al acto, ¿sí? Porque la mujer vive en un estado de terror constante, nunca sabe cuándo lo va a hacer, nunca sabe cuándo lo va a hacer, por ejemplo. O hay tipos que ni siquiera amenazan y pasan directo al acto. Digo, cada caso concreto es un mundo, y lo mejor que tienen nuestras leyes de violencia es que, si bien hay un montonazo de medidas cautelares, que son 17 más o menos las que están descritas en nuestras leyes de violencia, que están específicamente descritas, nuestras leyes tienen como una cláusula residual que nos permite pensar en cualquier tipo de medida cautelar que lo que haga sea proteger a la víctima. Yo, por ejemplo, tengo algunos casos, y ahí sí ya les doy como unos ejemplos muy concretos, tengo algunos casos en los que he logrado establecer rutas seguras, ¿sí? Y rutas seguras le llamo a vías de circulación, o sea, caminos por los que el agresor no puede andar, porque la que sí puede andar por esos caminos es quien es víctima o quien es denunciante. Entonces, en un mapa, o sea, esto parece como un recurso muy pedagógico que jamás lo harían los abogados, pero tenemos en el expediente en un mapa, un plano de la ciudad trazado, por qué lugares no puede andar, por qué vías no puede andar esa persona, porque son las vías por las que habitualmente anda la señora, por ejemplo. O tenemos otros casos en los que hemos logrado hacer exclusiones de la ciudad porque los lugares son tan pequeños que lo que tiene que hacer la persona es directamente irse a vivir a otro lado, porque las situaciones son constantes. Yo tengo un montón de causas en las que solo notificándole la existencia de una medida cautelar, la situación ha cesado, por ejemplo. ¿Sí? O situaciones en las que hasta hemos tenido que pedir búsqueda de paradero, establecer el dispositivo dual, la medida cautelar de prohibición de acercamiento y además de eso un rastreo constante, custodia en la casa del hombre, no de la mujer. Digo, hay un montón de situaciones que pueden ser variables, o por ejemplo, exclusiones del hogar y alquileres de vivienda cuando hay situaciones de violencia económica, ¿sí? Otras más son no solo las más típicas de las prohibiciones, sino, por ejemplo, la prohibición de acercarse a la escuela de les hijes en tal horario, tales días, porque precisamente la mujer va a buscar a los hijos de esos días, y ese tipo de cuestiones. Lo central es siempre saber que las medidas cautelares tienen que tener un fin concreto que tiene que estar declarado en el expediente. Además de tener ese fin concreto, casi siempre tienen plazo, y ese plazo se evalúa en función de la intervención que hace el equipo interdisciplinario de la Oficina de Violencia, y que según el criterio de cada juzgado, porque si bien tenemos una sola oficina de violencia, los expedientes se radican en un juzgado en particular, cada uno de los 5 juzgados de familia acá en Neuquén Capital, y en los juzgados de familia en el interior, incluso en los que hay multifueros. Según el criterio de cada juzgado, es la extensión y es el tipo de medidas que se aplican, pero además también siempre es importante el informe del equipo técnico interdisciplinario de los tribunales o de la oficina de violencia, en los cuales se hace por ley un informe socioambiental. Lo que también hay que tener en cuenta es que hay causas de violencia que pueden llegar a durar hasta 5 años activas, y hay causas de violencia que en 60 días se terminan. Entonces, lo importante es el caso a caso. En cada uno de los casos, con perspectiva de género y con perspectiva victimológica, ayudando a que la víctima tome sus decisiones, ir pudiendo adecuar en cada una de las instancias esta situación. Yo, como una cuestión estratégica en Neuquén Capital, y acá sí ya cierro, siempre he tenido la estrategia de no cuando hay una decisión que es contraria a mis intereses, no me voy con un recurso de revocatoria, sino que directamente voy con un recurso de apelación, porque entiendo que los criterios de los jueces en realidad son criterios que ya están tomados, y que si vos leíste un montón de argumentos, la verdad que es perder el tiempo meter un recurso de revocatoria cuando podés obtener otro tipo de pronunciamiento.
¿no? Y además ustedes piensen que siempre las medidas, el efecto que se le da a los recursos, siempre tiende a disminuir el riesgo, ¿sí? Por ejemplo, si se van a levantar las cautelares, el efecto es suspensivo de esa decisión hasta tanto se decida el recurso, y si no o sea, si se aplican, las cautelares se aplican igual y el recurso sube a la Cámara sin la necesidad de que la persona esté en riesgo. Entonces, tener en cuenta eso, porque muchas veces es preferible litigar estratégicamente ciertas situaciones que quedarse peleando en el mismo tribunal cuando la mujer sigue teniendo cierto tipo de derechos conculcados. Perdón por la extensión. Hasta ahí llegué. Muchas gracias, Jorgelina, excelente. La verdad que los comentarios en el chat también dan cuenta de eso. Muy clara la exposición, así que excelente, excelente, excelente. Jorgelina, bueno, y Ceci, surgieron algunas preguntitas, pero muy poquitas, la verdad. Fundamentalmente apuntaron, se me fue Jorgelina, no la veo. Acá estás. Apuntaron a, en el momento, una de las primeras que se hizo fue respecto de los principios. Yo creo que los comentaron en el chat. Viste que vos hablaste al principio, Jorgelina, de los 3 principios que tenemos que tener en cuenta, sí o sí, en todas nuestras presentaciones. Ese es uno. Después surgieron 2 preguntitas más. Sí, los principios serían la tutela judicial efectiva, la debida diligencia reforzada y el acceso a justicia. Estos 3 principios están consagrados en las convenciones internacionales, centralmente, y en realidad se imbrincan entre sí, o sea, son principios que están súper relacionados porque tienen que ver, son principios que son rectores de la actuación del Estado, ¿sí? Lo que tienen es que, del mismo modo que son rectores de la actuación del Estado, son garantías para las personas que están involucradas de que la actuación del Estado va a ser consecuente en relación a eso. Digo, la tutela judicial efectiva tiene que ver con la protección de la persona y con la posibilidad de acceso a recursos que estén efectivos y que sean los adecuados para resolver la situación. El acceso a justicia, que hoy se está pensando de una forma mucho más amplia a la que se pensaba antes, porque antes se pensaba como acceso a la justicia, y hoy se piensa como acceso a justicia, ¿sí? Tiene que ver con la posibilidad de concretar los derechos que han sido, o que se están reclamando de una forma efectiva, que no necesariamente tiene que estar frente a la actuación judicial. La tutela judicial efectiva siempre estamos hablando en el marco del Poder Judicial, pero el acceso a justicia no necesariamente. Y después la debida diligencia reforzada tiene que ver con esta posibilidad de que necesariamente el esclarecimiento de los hechos que implican violencia, porque implican conculcación de derechos de mujeres, tienen que ser investigados, juzgados y eventualmente castigados por el Estado para garantizar y hacer efectiva los otros 2 principios. No sé si me explico o si Ceci quiere agregar algo más. Quería agregar algo a esto, particularmente, primero porque vi en el chat algunas de las preguntas, de los comentarios que surgieron. Primero, entender que la perspectiva de género y todo aquello que toca la cuestión de la violencia de género es una perspectiva de la desigualdad y es una perspectiva de la vulnerabilidad. Digamos, no hablamos de violencia de género y relacionamos la cuestión de la violencia de género con las mujeres por una cuestión arbitraria. Lo relacionamos con la característica de la especial vulnerabilidad que tienen las mujeres por esta discriminación, que es una forma de violencia que surge de todo el contexto social. Y cuando Jorgelina nos estaba diciendo esto, de que se trata de modo individual una cuestión social, es porque incluso en los propios tratados internacionales lo que se entiende es que cuando se da un hecho de violencia contra una mujer, no se está rompiendo un pacto entre pareja, un pacto entre compañeros de trabajo o un pacto entre 2 integrantes de una familia. Lo que se está rompiendo es el pacto social, porque se entiende que se están violando derechos humanos, y los derechos humanos son patrimonio universal.
digamos. Entonces, entender esto, entender la perspectiva de la vulnerabilidad, la perspectiva de la desigualdad y la problemática social que es la que está involucrada en el caso. Y desde ahí la estructura del derecho liberal en los procesos no siempre resulta la más eficiente para atender el caso. Y como una manifestación práctica de lo que decía Jorge al respecto de la debida diligencia reforzada, esto de poder lograr que cuando se va a hacer, por ejemplo, una denuncia por una mujer, una joven, pasó aquí en Plotier, donde yo vivo hace muy poco tiempo con Cielo López, dejar la policía y dejar los juzgados de tratar en primer término como una denuncia de averiguación de paradero y empezar a entender que es una denuncia de desaparición de persona y del peligro concreto en el que esa persona puede estar, porque esas primeras 24 horas, 12 horas o 24 horas de una investigación son fundamentales y pueden hacer muchas veces la diferencia entre salvar o no la vida de alguien. Y entonces, insistir el sistema, insistir la policía, insistir los juzgados en tutelar esta práctica de averiguación de paradero, o estas cuestiones de señora espere, porque la nena se debe haber ido con un amigo o una amiga, o debe haber, que tiene que ver con todos estos prejuicios y estos estereotipos de los que yo les hablé antes, en la práctica traen consecuencias tales como los femicidios. ¿Sí? Entonces creo que a lo que apuntaba Jorge, o para esclarecer en el lenguaje más básico y más terrenal, un poco esto. ¿Qué es la debida diligencia reforzada? Dejemos de decir que tenemos que averiguar un paradero. Digamos que tenemos una mujer desaparecida en riesgo de vida. Es una explicación concreta. Gracias, Cecilia. Me dejaste abierto justamente para la otra pregunta que también se hizo en el chat respecto de cuando hablaban del acompañamiento, Jorgelina, este tema de, bueno, sobre redes de apoyo. En realidad, cuando nosotros recibimos una mujer víctima de violencia en nuestro estudio, todo lo que podemos tener en cuenta en ese momento, y se preguntó si había redes de apoyo y contención en Zapala. Yo me acuerdo cuando estaba en el instituto jurídico con perspectiva de género, que trabajábamos con una guía que tenía toda la información de la provincia. No sé si eso habrá un material vigente o algo más actualizado. Esto me voy ya a la práctica, ¿no? Pero me acuerdo que nosotros teníamos toda esa información y para nosotros era vital, no solamente de Zapala, sino de toda la provincia, como para tener una idea a quién llamar cuando un caso era en otro lugar. ¿Eso todavía está? No sé si las chicas... Sí, está, Cari. Yo si quieren les dejo mi mail y después se los paso, porque ahora la compu sigue andando ahí como con la conexión a internet en cualquier cosa, pero después se los paso. Hay un recursero. Claro, hay un recursero provincial que incluye incluso hasta organizaciones feministas, que también un montón de veces cuando la persona cuando no hay instituciones y la persona no tiene una red comunitaria de apoyo, son las organizaciones feministas las que hacen esa tarea. Si me escriben, mi mail es jormontero@gmail.com, si me escriben yo se los mando por mail, no hay ningún problema, y sí, esos recursos son necesarios y son recontra útiles de usarlos, o sea, nosotras estamos en un momento en el que hay que pedirle al Estado que cumpla, hay que pedírselo, y tenemos los recursos, y hay que insistir, y si esa mujer está sola y no tiene ninguna red, que pueda ir a buscarlo. Muchas gracias. Y yo me acordaba que lo teníamos y que nos era fundamental. Después, Jorgelina, en algún momento hablabas del hostigamiento, ¿no?, que había respecto de la víctima de violencia, y acá preguntan, ¿pero cómo hacemos para frenar el hostigamiento telefónico cuando tienen hijos en común y constantemente se comunican por ello? Yo, mi opinión, capaz que Ceci tiene otra, sí, mi opinión. A cualquiera de las dos es la pregunta, a Jorge o a Cecilia. Ahí lo que hay que hacer es, como medida cautelar, que designen a un tercero para que realice las gestiones del régimen de comunicación y contacto. Lo que hay que hacer ahí es evitar el contacto entre la persona denunciante y la denunciada, porque son instancias en las que necesariamente va a suceder lo que estamos denunciando que sucede, digamos, ¿no? O sea, esto, la hostiga por teléfono. Bueno, que se encargue él o en su defecto, si vemos que es demasiado persistente,
que ella pueda llegar a poner a alguien de su confianza para que se encargue de esa articulación, digamos, pero la obligación en principio estaría en cabeza de él, porque es él quien genera la situación de violencia. Pero las situaciones de violencia, no importa si los hijos están en el medio, esta es la realidad, hay que cortarlas. O sea, tener una tolerancia con la violencia porque están los hijos en el medio no es más que una excusa que utilizan los varones en líneas generales para poder seguir perpetrando la violencia. Entonces, en esto hay que estar 2 pasos más adelantadas y decirles, bueno, ¿quién es la persona con la que hay que comunicarse? Más concreto, digamos, ¿no? O sea, no hay que hacer tantas vueltas, porque lo que hay que pensar ahí es que la hostigada directa puede ser la madre, pero los hijos están viendo constantemente una forma de vincularse. O sea, los hijos están aprendiendo a vincularse a través de una forma de hostigamiento y de violencia. Entonces, hay una protección de derechos del niño y de la niña cuando cortamos con eso. Chicas, y acá otra pregunta. ¿Qué hacemos cuando, pese a las medidas cautelares utilizadas, el agresor sigue hostigando a la víctima y acercándose? Hay como sí. Esto lo vemos, se ha visto actualmente y en casos de público conocimiento, dice Natalia Insulza. ¿Qué hacemos en esas situaciones donde el agresor sigue hostigando, sigue insistiendo? Y ahí el proceso, además de las intimaciones, o sea, ahí lo que hay que hacer es un proceso de construcción de hormiga por parte de los abogados. Se denuncia el hecho, se denuncia el incumplimiento, se reiteran las cautelares, se intima, se denuncia el incumplimiento de las medidas cautelares en el fuero de familia, se denuncia el incumplimiento de las medidas cautelares en el fuero penal, y se solicita que se lo declare como incumplimiento reiterado. Digamos, en eso hay que ver la efectividad de las cautelares, digamos, porque Claro. si el hostigamiento sigue, puede estar vinculado a que la cautelar no es efectiva. ¿Sí? Por ejemplo, se sigue acercando a la casa. Y en este caso de que se siga acercando a la casa, también tenés un dispositivo de georreferenciamiento dual para ponérselo. O le podés poner una custodia en la casa a él, en la casa, en el trabajo. Digo, son diferentes, pero es un trabajo de hormiga, porque es un incumplimiento atrás del otro hasta que lográs hacer el freno judicial. Obviamente hay situaciones que no se frenan, ¿eh? Eso es una realidad. Hay situaciones que no se frenan y que lo único que se puede usar es el poder punitivo del Estado, digamos, que es llevarlo a la causa penal. Es lamentable, pero hay situaciones que son así. Bien. Bueno, desde ya gracias, hay un montón de mensajes para ambas acá, gracias por la respuesta. Bueno, vos ahí, Jor, pusiste el correo. Bueno, volvieron a reiterar la misma pregunta cuando el agresor sigue hostigando a la víctima, así que cuando se viola la perimetral. Mira, acá dice, ¿qué hacemos cuando hay situación, dice, de violencia? La mujer debe mudarse de provincia y la jueza pide la restitución del niño. ¿Qué podemos plantear? Por ahí es un caso muy particular. Después, bueno, preguntan sobre las medidas cautelares también. ¿Cuáles son las medidas cautelares que se pueden arbitrar o se pueden solicitar? ¿Cómo es, Cari, la situación de la mudanza? No la entendí. Dice, ¿qué hacemos cuando hay situación de violencia? La mujer debe mudarse de provincia y la jueza pide la restitución del niño, de su hijo. Claro, ¿no? y el niño se fue con la mamá, digamos. Con la mamá. Esa es la situación. Claro, y le piden Y ahí en realidad, claro, ¿qué podemos plantear? Si se articula una cuestión de competencia en relación a la mudanza, o si no se hace, o si no se plantea la mudanza como una cuestión cautelar, digamos, porque si el Estado no le está garantizando a la mujer que no tiene riesgo de vida, claro. tendría que, o sea, es una causa re litigable, ¿eh? A quien lo esté preguntando, que no vi quién era, no pude ver quién era, es una causa que hay que litigarla. Esa causa, esa causa hay que litigarla. Hay un concepto, un concepto allí que atiende a los derechos y a los intereses superiores del niño y que se puedan marcar en un proceso de familia,
que es diseñar una medida que lo que haga es respetar aquello que se llama el centro de vida del niño. Si se puede probar en el marco de un proceso que el centro de vida del niño, donde realiza las actividades que le proporcionan la estabilidad psíquica, la estabilidad emocional, también le deviene la estabilidad económica, porque está allí la actividad de la persona que se hace cargo de su cuidado centralmente, esto, como dice Jorgelina, sí es claramente litigable, porque lo que hay que tutelar es el interés superior del niño. Más allá que dentro de estos intereses está la cuestión del conocimiento y el contacto con la familia de origen, que forma parte de su propio derecho a su identidad. Pero trabajar sobre este concepto del centro de vida es fundamental. Y esto se puede trabajar a partir del planteamiento también de esta cuestión de competencia, desde lo procesal, porque podés establecer claramente la cuestión de competencia si estableces dónde está el centro de vida del niño, localizado. Claro, y ahí también, en materia de niñez, hay que ver la edad de las niñas como un factor central. No es lo mismo un niño pequeñito o una niña pequeñita que un niño preadolescente de 11, 12 o 13 años, que un adolescente, digo, en eso, no solo en términos de lo que dice Ceci, como el centro de vida, sino como la voluntad. Porque también es muy cuestionable que el centro de vida de un niño preescolar esté por fuera de su figura de apego, digamos, ¿no? O sea, Claro. El centro de vida de un niño no necesariamente tiene que ser una locación física también. Eso es algo que hay que pensar. Puede ser una locación emocional, a eso me refiero, ¿no? Puede que el centro de vida de un niño sea cierta parte de su familia, su mamá, su hermana de un solo vínculo, o su hermano de un solo vínculo, por ejemplo, y no necesariamente sea su papá biológico, digo, ¿no? También dependiendo de la situación, de la gravedad de la situación de violencia, de si hay violencia directa o hay violencia indirecta, de la edad que tengan, de la situación del resto de la familia, digo, hay un montón de variables, por eso creo que con Ceci coincidimos en esto de que es recontra litigable, es una situación súper litigable.